Hola, cordial saludo. Yo soy Raquel Hernández, docente de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy artista investigadora. Junto con el profesor Óscar Cortés desarrollamos el proyecto de investigación Cuerpo Escrituras, hacer visible el cuerpo en la acción de la escritura. El profe Óscar también es profesor de la misma universidad en el programa de la licenciatura en Artes Escénicas, también es artista investigador. Lo que vamos a ver a continuación son los resultados del proyecto de investigación seleccionado en 2018 por la misma universidad y que se desarrolló en el año 2019. Vamos a presentar los modos de investigar y cómo nuestro proyecto de investigación se asienta en los procesos de la investigación en artes. Hacemos un agradecimiento a la Universidad de Caldas y al tercer encuentro de investigación al que fuimos invitados. Bueno, nosotros tuvimos dos referentes teóricos que fueron muy importantes para esta investigación, Hildegarda de Bingen y Juan Amos Comenio. Ambos nos permitieron ampliar nociones de la tecnología de la escritura. El primero fue a partir de este libro, Orbis Sensualium Pictus, en el que fue tomado de John Amos Comenio, fue escrito en el año 1685, y nos permitió darnos una primera idea de cómo él quería mostrar el mundo en imágenes de manera didáctica a niños. Vemos en la imagen la especularia, es la definición de todos los dispositivos visuales de la época. Vemos al lado izquierdo un lente en el que pues hace referencia a los dispositivos que empezamos a incorporar a través de este referente. Segundo referente, Hildegarda de Bingen. Esta es la imagen de la vidente, en el que Hildegarda tenía unas visiones hacia inicios del siglo XI al siglo XII, perdón. Tenía unas visiones a través de las cuales habían unas transcripciones de parte de ella, en donde manifestaba la visión del universo y todas estaban relacionadas a la, digamos, como a la época de la cristianización. Y en esta imagen que tenemos a la derecha es la imagen del universo, según Hildegarda, en el que se manifiestan todos los elementos que a su modo de ver, en las visiones pues, que ella tenía, implicaban las constelaciones, los planetas y la misma Tierra. Por otro lado, nosotros entendemos la investigación en artes a través de un término que nosotros incorporamos a lo largo de todas las prácticas que desarrollamos de nuestra investigación como work in progress, no como metodología de investigación, sino como un modo de investigar en artes. Entonces, teniendo en cuenta que el work in progress es más importante el proceso que la obra en sí misma. Cuando pensamos que el proceso, el proyecto que tiene esta característica de investigación en artes, pues consideramos que la obra es productora de conocimiento. Y por otro lado, estos modos de investigar nosotros consideramos de valiosos las operaciones, las estrategias y tácticas de acción. Entonces, lo que vamos a ver son las operaciones, esas estrategias y tácticas de acción se van a develar a lo largo de 9 laboratorios y que aquí vamos a presentar el proceso. Este desocultamiento, por ejemplo, encontramos que hay, eso fue un proceso de observación de nuestros dos espacios cotidianos íntimos y que en la observación de nuestros espacios cerrados de nuestra propia existencia encontramos unos indicios, ¿sí? unos hallazgos que nos permitieron hacer estas operaciones y luego comprenderlas, interpretarlas a partir de los dos referentes que Óscar ya nos habló, que fue Santa Hildegarda de Bingen y Juan Amos Comenio. Entonces, en esas hay unos registros, hay unas observaciones importantes de estos dos espacios de indagación de cómo el cuerpo está relacionado con nuestros propios espacios de la acción de la escritura. Entonces, antes de tener en cuenta un cuerpo que está escribiendo,
tuvimos en cuenta un cuerpo que está en el espacio. De alguna manera eran los universos de cada uno de nosotros dos como investigadores. La siguiente etapa fue la creación de Perspicillum, que eran estos dispositivos para la mirada y para esas primeras observaciones de nuestros universos. Utilizamos materiales que tenemos a la disposición allí mismo en nuestras casas y en los lugares donde identificábamos esos indicios de la escritura y del cuerpo en la acción de la escritura. Observábamos que en una de las casas, específicamente la de Aura, habían muchos cristales a partir de los cuales empezamos a hacer experimentaciones muy desde el juego y desde el trabajo, digamos, de lo escultórico. Correcto. También apoyándonos un poco en otro texto de Hildegarda que es Las piedras que curan, y de alguna manera buscábamos referencias que tuvieran que ver con un problema óptico para la construcción de estos Perspicillum, como ven en las fotografías. Los denominamos Perspicillum porque también en el texto de Juan Amos Comenio, cuando se piensa o cuando nos pensamos en estos procesos de hallazgos o de indicios, el observar es bastante importante en el proceso de la acción de la escritura. Entonces, hicimos una articulación de este observar a través de la especularia o el mirar a través de un dispositivo, y estos dispositivos los llamamos Perspicillum, ¿no? Entonces, cuando ya tuvimos, ya construimos este concepto del Perspicillum, pues pensamos que es un dispositivo que nos va a permitir obstruir la mirada, en el sentido de que cuando obstruimos la mirada vamos a encontrar unos gestos de ese cuerpo, ¿no? Entonces, cuando se obstruye esta mirada, aparece la escritura. Entonces, una de las citas que nosotros encontramos, que también fue un fuerte referente conceptual para la elaboración de nuestro proceso de investigación-creación, es esta, que es de Michel de Beaufort y que aparece en un libro de Clarice Lispector. Y en el que pues aplicamos esta obstrucción a manera de tachaduras, como lo pueden ver ahí. Dice, debería existir una escritura totalmente libre de la dependencia de la forma. La palabra que, como la música, no ilustra nada, no cuenta una historia y no lanza un mito. Esa escritura se contenta con evocar los reinos incomunicables del espíritu, donde el cuerpo se convierte en pensamiento, donde la acción se convierte en existencia. Michel de Beaufort, epígrafe intervenido por nosotros. Entonces, lo que hicimos de estos laboratorios de creación, una vez ya desarrollados los Perspicillums, estos dispositivos de obstrucción de la mirada, los utilizamos, los empleamos para develar ese cuerpo que está escribiendo, es tener una mirada, una observación mucho más precisa, mucho más concreta de cómo se mueve, de qué gestos tiene el cuerpo en relación a esa escritura. Otro de los aspectos más importantes que nosotros encontramos acá es la transcripción de los mismos textos que utilizamos para la parte teórica. La analizamos, la interpretamos y pues aquí están textos de Hildegarda y de Comenio. Entre esos desplazamientos que nos permitían como ampliar la mirada, pues aparecía el dibujo, aparecía la transcripción como formas de encontrar, digamos, como información que nos permitiera hacer visible el cuerpo en la acción de la escritura. Allí vemos, digamos, como bocetos realizados en los mismos objetos domésticos. De lo cotidiano. Uh-huh. Así como lo decía el profe Oscar, pues vemos estas transcripciones no solo del texto, de la palabra, sino que el dibujo o el trazo o ese signo que va dejando una huella sobre la superficie también era susceptible para entender este cuerpo que estaba en acción de la escritura. Entonces, otro de los procesos más interesantes que nosotros desarrollamos, pues lo nombramos esculturas pétreas, y pues es la vinculación, la articulación, la interpretación de estos textos de Comenio e Hildegarda con un proceso escultórico, es decir,
llevar, si ya la primera etapa de indagación en el cuerpo fue la mirada, esta otra etapa tenía que ver con los procesos de la escritura y pues eso implicaba de alguna manera las manos. Entonces los procesos de lo escultórico también te iban a intervenir el cuerpo para obstruir esa escritura, para develarla, ¿no? Entonces por eso se llaman dispositivos de obstrucción de la escritura. Y pues así como lo vemos acá, pues son, los quisimos llamar más bien con unos, en un sentido escultórico, ¿sí? Porque no es un adorno a pesar de que son piedras semipreciosas, lo entendimos también con esas propiedades de luminiscencia, unas propiedades pesadas, unas propiedades textiles o perdón, de textura, unas propiedades de temperatura incluso, ¿no? Y que demuestran y que develan acá pues ese gesto de la escritura, ¿no? Nos daban también como la posibilidad de hacer conciencia de la escritura. El hecho de escribir de una manera extra cotidiana con estos dispositivos, pues nos permitía también obtener como una sensación diferente de la transcripción como de la escritura cotidiana. Ahí vemos imágenes en ambos espacios, en ambas observaciones que hacíamos de un universo al otro. Lo interesante es que también hay un componente en lo corporal, lo oral, ¿no? Entonces ahí es cuando leíamos en voz alta el texto, el documento, pero teníamos que escribirlo, transcribirlo, ¿no? Entonces también hay un gesto interesante de recorrer el sentido de lo que ya estaba por escrito, ¿no? Posteriormente desarrollamos unos proyectores análogos, los llamamos en ese sentido así, proyectores, porque intervenía otro elemento que nosotros descubrimos en nuestros ejercicios o en nuestros laboratorios anteriores, es que hay un componente muy importante, es la luminiscencia. Por un lado, que componen los objetos cotidianos que encontramos en nuestras casas, y por otro lado, las propiedades luminiscentes de las piedras. Entonces, como Hildegard tiene un documento que se llama Las propiedades de las piedras que curen, entonces esa relación de la piedra que también, que es etérea, ¿no? Entonces se traslada, que hay una especie de traslación de esta piedra que puede ser proyectada en un espacio físico, ampliar de alguna manera el espectro, ¿no? La imagen. Había algo muy interesante también, era que en los libros que tenía Hildegarda con respecto a las piedras que curan, habían muchos momentos de contemplación. Ella dedicaba horas a ver cómo se transformaba una piedra, cómo se transformaba físicamente también. Por lo tanto, la luz y el tiempo para nosotros fueron unos elementos importantes para esta siguiente etapa, que era la revelación de la escritura. Nosotros entendimos también de Hildegarda las visiones. Cuando ella era joven, o desde muy niña, ella decía que veía visiones. Entonces, estas visiones de esta manera pues fueron trasladadas al acto de la performance, ¿no? Proyectar esas visiones, trasladar esas visiones desde nuestro propio entender del cuerpo en la acción de la escritura. Entonces, lo que encontramos acá es la presentación de Corpo Escrituras en el Festival Internacional de Arte Contemporáneo en Manizales del año 2019. Y pues son dos momentos en los que desarrollamos simultáneamente esta transcripción de estos documentos a través de los dispositivos de obstrucción de la escritura, en nuestras manos, el canto, el aria, la proyección de estas imágenes sobre son imágenes etéreas sobre el espacio, ¿no? Y que también confieren unas cualidades escultóricas, También ¿no? era como el dibujo y como una forma de transcripción de la proyección de las piedras que se hacían ahí en simultáneo, y por eso pues este momento de la investigación tomó ese título de la revelación de la escritura. Y pues para finalizar, nosotros entendemos que estos proyectos de investigación-creación son rizomáticos, son proyectos donde se valora el proceso, son proyectos donde
se tiene en cuenta el diálogo entre los investigadores, se tiene en cuenta las experiencias personales, se tiene en cuenta los microcosmos que nos rodean para hacer una interpretación del mundo, y esto que devela en una obra de arte que produce conocimiento. Bueno, seguimos aquí con la etapa del montaje. Luego de esa presentación en Manizales, pues veíamos necesaria la realización de una exposición. Aquí pues tenemos un poco la distribución que íbamos encontrando. El lugar que nos pareció pertinente para esta investigación fue el Museo de Arte Religioso en Monguí, Boyacá. Sobre todo porque este espacio tiene unas características espaciales muy particulares que nos permitían generar ese diálogo con la escritura en el espacio, con esta revelación de la escritura. Y pues como lo decía el profe Oscar, lo que hicimos fue un proceso de curatorial, un ejercicio muy sencillo de qué piezas escoger y cómo se van a presentar en el espacio. Este espacio es religioso, un espacio que tiene un sentido, una carga semántica bastante fuerte, importante, y pues que aportó a la construcción de la totalidad de la obra. Entonces lo que vemos acá pues son las piezas, el proceso, el work in progress de la obra, ¿no? Y al final presentamos el performance pues a la comunidad que presenció, pues estuvo presente en nuestro proyecto de investigación-creación. Entonces vemos como todo el proceso de lo que realizamos en todo este año, ¿no? Eso es el montaje de todos los objetos que realizamos, ¿no? Había algo muy interesante, era en la interacción justamente con la comunidad. La presentación del performance realmente no solamente fue una revelación de la escritura para nosotros, sino que también lo era para los espectadores. La simultaneidad, el hecho de desplazar prácticas del dibujo, de la misma proyección, de la misma escritura, del uso de las esculturas pétreas, permitían que los espectadores pudieran entrar como en ese universo que nosotros habíamos identificado entre nosotros dos a través de las imágenes, de los dibujos que se producían, de los textos que eran leídos allí durante el performance y los cantos que se hicieron también. Aquí al final pues ya vemos un poco la relación que se generó con espectadores en el segundo encuentro de experiencias de patrimonio cultural realizado por el Ministerio de Cultura, también hacia finales de 2019. Entonces, claro, lo que dice el profe Oscar es como cómo el espectador construye ese término de la corpoescritura, es en el experienciar ese cuerpo en relación al espacio, ¿no? El cuerpo que escribe, que inscribe, que transcribe. Estos son los procesos de proyección de la obra. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Un saludo. Hasta luego.